estuvimos hablando de un tema con los muchachos antes del concurso bíblico, y yo creo que el Señor quiere que sigamos viendo otros puntos en cuanto a eso. Hablábamos de que Jesús estaba hablando con unas personas y había un grupo de niños por ahí que trató de acercarse a Jesús. Y los discípulos, como buenos guardaespaldas, como buenos siervos, tratando de cuidarlo, empezaron a regañarlos, no sé si a los padres o a los niños: quítense, no se acerquen al maestro. Y Jesús dice que se enojó, los reprendió. Y como hablábamos ayer, no creo que haya sido con palabras: no, muchachos, no se preocupen, déjenlos pasar. O sea, la Biblia dice, se enojó. Y si se enojó es porque se enojó con ellos. Pero hay varias lecciones en eso. Ninguno de los discípulos se ofendió. Hermanos, tenemos que aprender a ser corregidos por el Señor. Nosotros nos ofendemos cuando alguien nos regaña. No nos gusta que nos regañen. Pero muchas veces el Señor tiene que llamar nuestra atención porque lo que estamos haciendo no es correcto. No es lo que le agrada a Él o no es su voluntad, no revela su corazón. Tenemos que aprender a recibir las llamadas de atención del Señor. Los discípulos, ninguno se ofendió por eso. Pero después de eso, Él recibe a los niños, y le dice a los discípulos: tienen que ser como niños, como estos niños, para poder recibir el reino de los cielos. Y es una palabra para nosotros. Tenemos que estar dispuestos a andar en sencillez para poder acercarnos al Señor, para poder crecer, porque el día que creamos, ya me las sé todas. Yo puedo solo, ya sé cómo va esto de caminar con el Señor, yo ya sé cómo el Señor se mueve, ya sé cómo el Señor me habla, yo ya estoy listo. Entonces, en ese momento nos vamos a acomodar, hermanos. Vamos a perder la gracia del Señor y vamos a empezar a vivir por nuestros conceptos únicamente. Pero no es así. Tenemos que aprender a conocer más del Señor. Y dice que los niños se acercaron y Jesús se acerca, los toca, dice que les puso manos y los bendijo. Él los tomó en sus brazos. Imaginemos, tal vez en algún momento hemos visto alguna imagen de eso, con Jesús cargando a los niños, abrazándolos, tal vez dándoles un beso a los niños, sobándoles la cabeza, disfrutando, riendo con ellos. No creo que el enojo que los discípulos causaron en Jesús, Él lo haya reflejado con los niños. Creo que fue una escena muy tocadora, muy tocante para el corazón, muy tierna, esa es la palabra, gracias. Ver a Jesús con los niños disfrutando el tiempo, bendiciéndolos. Pero yo creo que el Señor quiere seguir hablándonos de ese tema, hermanos. Y quiero ver algunos puntos con ustedes, porque como hemos hablado otras veces, nuestro evangelio, lo que nosotros creemos, para muchas personas es algo mental. O sea, el ser cristiano, el buscar a Dios es algo en mi mente. Entonces, vivo en la iglesia. La tecnología se sube y se baja, perdón. Estoy en la iglesia y ahí soy espiritual. Pero cuando yo salgo de la iglesia, vuelvo a mi entorno natural, al trabajo, vuelvo a la vida social normal, vuelvo a desarrollarme en mi vida normal de casa, de hogar, hasta el próximo servicio, donde vuelvo a ser espiritual. Y no es así, hermanos. El evangelio tiene que afectar cada día de nuestra vida, cada decisión que yo voy a tomar. Señor, ¿qué hago en esto? ¿Qué harías tú? Incluso, hermanos, hasta cuando vamos a salir a comprar ropa o comprar comida, nosotros debiéramos: Señor, ¿pudieras tú guiarme? ¿Pudieras tú guiarme al lugar? Tú conoces mi necesidad, necesito un par de zapatos, Señor. ¿Pudieras tú guiarme al lugar donde venden zapatos buenos, que me sirvan, que me gusten y que me alcance? Principalmente porque
No nos metamos en deudas por un par de zapatos, hermanos. Es que están bonitos. Sí, pero si no me alcanza, no me alcanza. El próximo mes, tal vez. Pero necesitamos involucrar al Señor en nuestro diario vivir. Eso es el Evangelio. Dice la Biblia que Jesús vino a traer buenas nuevas, a dar libertad, a acercarnos el reino de los cielos. Él vino a eso. Él vino a demostrarnos cómo podemos vivir una vida confiando en Él, caminando con Él. Es posible. O sea, estos discípulos, estos 12 hombres, no se movían en una esfera natural. Podemos leer los evangelios. Ellos iban a comprar comida. Ellos buscaban dónde dormir. Ellos tenían que comer. Incluso tuvieron problemas con los fariseos por comer sin lavarse las manos. Era una vida activa, una vida normal. Pero Jesús les estaba enseñando cómo vivir de una manera que lo espiritual y lo natural fueran de la mano. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarles. Y Jesús hizo muchas cosas. Hay muchos eventos en las Escrituras que nos revelan lo que Jesús hizo con un propósito específico. Ver cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos algo hoy. Ayer que estaba compartiendo sobre eso, el Señor trajo esa carga y me quedé con ese punto en toda la tarde. Y yo sentía que el Señor quería que profundizáramos más en eso, hermanos. Y quiero que hablemos acerca de la mano de Jesús. La mano de Jesús. Dice que los niños llegaron y Él les impuso manos. Él los tocó. Él los tocó. Eso no fue algo espiritual. No fue que ellos salieron, ay, qué lindo, salí con un toque en el corazón. Esos niños, si Jesús les sobó la cabeza, más de algunos salió despeinado. O sea, esos niños estuvieron en los brazos de Jesús. No fue que me sentí elevado en los cielos. No, Jesús lo cargó. Fue algo natural, fue algo físico que experimentaron estos niños. Y el Señor quiere que nosotros en nuestra vida natural experimentemos también los toques de Jesús, la mano de Jesús. Por eso yo quiero que veamos hoy la mano de Jesús, cómo se manifiesta en nuestras vidas un toque de Jesús, la mano de Jesús, y cuál es nuestra necesidad respecto a la mano de Jesús. ¿Será que yo necesito un toque de Jesús? Un toque de Jesús. ¿Cómo puedo yo necesitar un toque de Jesús? Ay, por mis problemas, por mis dudas, por mis confusiones. Estoy confundido. Pero tal vez tengo problemas naturales. Estoy enfermo. Necesito un trabajo. Tal vez necesito otra cosa. Tal vez tengo problemas en casa. Tal vez tengo problemas con la familia. Tal vez tengo conflictos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Sea natural o sea espiritual o emocional, necesitamos un toque de la mano de Jesús. Y eso es algo real. Es algo real, no es misticismo. No es algo psicológico. No es algo inventado. Dios quiere tocarnos. Dios quiere tocarnos. Ahora, ¿para qué sirve la mano en lo natural? ¿Qué podemos hacer con la mano? ¿Qué tan importante es la mano? ¿Pudiera alguien sobrevivir sin una mano? Sí. ¿Y sin dos manos? ¿Puede alguien vivir sin dos manos? Puede vivir sin dos manos, no pasa nada. Pero es más difícil. Es más difícil. Miren, las manos nos sirven para agarrar. Las manos nos sirven para sostener. ¿Se imaginan tener que tomar agua con los codos? ¿Pudiéramos hacerlo? Con mucho esfuerzo, con experiencia, tal vez. Pero algo es seguro, nos vamos a mojar. O sea, nos va a costar. Nos va a costar. Para sostener, nos sirve para identificar, para reconocer, para saber. Por ejemplo, yo puedo tocar esto con la oreja y ponerme aquí y tratar de tocarlo.
pero yo no voy a poder saber con exactitud cómo es. Tal vez pueda decir, está frío o está caliente. Pero con las manos, aunque yo no lo mire, yo puedo decir, es redondo. Puedo decir, mira, esto es largo, aquí tiene una parte más ancha y aquí es vertical. Yo puedo identificar con mis manos, con los dedos de mis manos. Me sirve para recoger también. Puedo tener contacto con algo. Puedo sostenerme cuando me voy a caer en las gradas o siento que me estoy resbalando. ¿Cuál es la primera reacción? Meter las manos. Hace muchos años estábamos con los hermanos del coro cantando, estábamos de gira por México. Y a otros 2 muchachos y a mí nos tocó hospedarnos en casa de uno de los pastores. Y las gradas para bajar, estábamos durmiendo en la planta alta, las gradas para llegar al salón eran de madera. Entonces en la noche yo me levanté, creo que agua iba a ir a traer, no recuerdo, y empecé a bajar, pero bajé en calcetines. Y aprendí que no es buena combinación bajar en calcetines con suelo de madera, hermanos. Y yo recuerdo que iba por las gradas, son de esas que hay que bajar y hay que girar para terminar de bajar al otro lado. Y cuando yo voy bajando, hermanos, yo solo sentí el susto. Y créanme que lo vi, porque lo vi con mis ojos, eso no fue mental. Vi mis pies enfrente de mí. O sea, me fui así, hermanos, y vi mis pies y al suelo. Y ¡pah! En las gradas y fui a parar abajo, hermanos. Y me fui. Pero, ¿qué creen que me dolía? Las manos. Porque la reacción es meter las manos. Aunque mis pies estaban a la misma altura de mi cabeza, las manos fue lo primero que trataron de ir abajo. Y después llegó el resto del cuerpo también. Y fui a parar abajo y todos arriba, yo podía escuchar cómo se reían nada más, pero ¿qué más podían hacer? Ya estaba en el suelo. Pero las manos nos van a sostener, las manos van a tratar de protegernos, hermanos. Las manos también usamos, Dios nos ha dado, miren, 5 dedos en las manos. ¿Se imaginan que nos hubiera puesto los dedos en la cabeza? No, Dios es sabio, en las manos. Los dedos nos sirven, bueno, tienen muchas funciones, pero una de ellas, la más común tal vez, para señalar, no a otros, el camino. También lo usamos para señalar a otros, lastimosamente, pero de preferencia usémoslos para señalar el camino y que sea el camino correcto y no para señalar a otros. También, ¿qué decimos cuando alguien es muy bueno haciendo algo? Es que ¿qué habilidad tiene? ¿Y cómo nos referimos a alguien con muchas habilidades? Para hacer un adorno, para hacer este arreglo, o para hacer algo, una decoración, una pintura. ¿Qué manos tiene? Usamos esa expresión. ¿Qué manos tiene para hacer esto? ¿Qué manos tiene para cocinar? ¡Ay, qué rico le quedó! ¿Y cuál es la clave? La mano. O sea, la mano. ¿En verdad es la mano la que tiene la clave para que haya quedado tan rica esa comida? No es la mano, es el toque, es el punto, es la habilidad que tiene para darle ese sabor exacto que nadie más puede hacerlo, ¿verdad? Las manos, también las manos nos hablan de obras, de trabajo. En lo natural usamos las manos para todo esto y hay más, pueden ustedes buscar más funciones de la mano. Pero ¿saben que Jesús lo encontramos en los evangelios usando sus manos constantemente? Y yo creo que ese dato no está ahí de casualidad. No es porque, Lucas dijo, hay que llenar espacio. Teófilo, ya no sé qué más escribirte, así que te pongo este detalle. Y vamos a leer varias escrituras y vamos a basarnos más en Lucas. Uno, para ser más próximos los versículos y no estar buscando tanto, pero también por el hecho de que Lucas era médico. Él veía las cosas desde otro punto de vista. Y Jesús hizo cosas con sus manos que yo quiero que veamos hoy. Pero miren, saben que en la Edad Media las manos tenían una función. Las manos eran usadas
para como arreglar el problema antes de llegar a un duelo. Antes de que la cosa se complique, tratemos de arreglarlo, y si llegamos a un acuerdo, nos damos la mano y ninguno va a atacar con su espada al otro por la espalda. Miren lo interesante del apretón de manos. También el apretón de manos dice que es utilizado hasta el día de hoy para demostrar buenas intenciones. Cuando hay dos países que tienen conflicto y están tratando de arreglarlo, y puede que haya otros tratando de mediar ahí entre ellos, finalmente se reúnen y hacen un acto, y las cámaras y todo, ¿y qué hacen? Se dan la mano, se dan la mano. La mano nos habla, hermanos, también de paz, de un acuerdo, de un acuerdo. Dice también que con el saludo con la mano podemos revelar nuestro carácter, y en esto en especial para los varones, a los muchachos. Cuando nosotros demos la mano, cuando nosotros saludemos con la mano, que nuestra mano esté firme. No necesitamos fracturarle los dedos a la otra persona, pero como principalmente varones, nunca demos la mano solo así puesta, aguada, se me va a caer, no me apriete porque se me zafa la muñeca. No, no, no. Un hombre, un varón tiene que dar la mano con firmeza, con firmeza. Como les digo, no tenemos que hacer uso de extrema fuerza, pero tampoco débil. No tengo fuerzas. No, demos nuestra mano, revela nuestro carácter. A ese detalle en la mano podemos conocer el carácter de alguien. Hermanos, varones, demos la mano con seguridad. Dios puede cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, pero en esos detalles podemos estar observando. ¿Cómo doy la mano? Que sea firme, que sea firme. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Saben que hasta en los trabajos, en una entrevista de trabajo, pueden observar ese detalle? ¿Cómo da la mano? Habla de nosotros el dar la mano. Entonces, la mano de Jesús también nos revela su carácter. También nos revela lo que Él hizo. También nos revela lo que Él es. Jesús no vino a esta tierra de vacaciones. Jesús no vino a esta tierra a pasarla bien con nosotros. Aquí, bueno, Señor, Padre, me despido un ratito del cielo, me voy a la tierra ya a distraerme un poco. Él vino porque estábamos lejos de Él. Estábamos muertos por los pecados y no había forma de acercarnos a su presencia. Él necesitaba venir y pagar un precio por rescatarnos, porque ningún precio, ni todo el dinero, ni todos los sacrificios eran suficientes para pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros. Era necesario un precio más alto, alguien que pudiera pagarlo, y Él era el único que con su vida podía pagar eso. Él abrió la puerta para nuestros corazones. Él abrió la puerta para nuestras vidas. Y veamos algunos versos ahí en Mateo de cosas que Jesús hizo con sus manos. Mateo 8. Mateo capítulo 8. ¿Qué hizo Jesús con sus manos? Verso 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús, un día, ahí va con Pedro: Señor, te invito a comer a la casa. Bueno, Pedro, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Baleadas? ¿Arepas? ¿De dónde es la arepa? ¿Colombia o Venezuela? Pero, ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿Cuál es el menú? Pescado frito, Señor. Ay, se me gusta, Pedro. Tú eres bueno para cocinar el pescado. Y cuando llegan, la suegra enferma. La suegra enferma. Y llega Jesús, no sabemos, tal vez estaba por ahí sentada, tal vez estaba acostada, no sabemos. Pero llega Jesús y dice que va a donde estaba postrada en cama, dice, perdón, sí.
Y estaba ella recostada y se acerca y le dice doña Juana, doña María, ¿cómo está? Aquí Jesús, mire, con fiebre, permítame. Y dice, Jesús la toca y la fiebre la deja. Y la fiebre la deja. La mano de Jesús, hermanos, la sanó. Un toque de Jesús la sanó. Pero no me quiero meter ahorita tanto en el área de la sanidad. Dice que ella recibe la sanidad y de una vez me siento mejor. Me siento mejor. Dice que se levantó y ¿qué hacía? Le servía. Le servía. Ella usó el toque de Jesús para servirlo. Ella fue capacitada para servirlo por un toque de Jesús. Hermanos, necesitamos un toque de Jesús para poder servirlo, para poder hacernos siervos de otros, para poder tener parte en bendecir a otros. Miren, cuando nosotros servimos a otros, estamos sirviendo al Señor mismo. Pedro te trajo, Señor, Pedro que te sirva. O su esposa, ahí está mi hija, ella que te sirva. No, yo te sirvo, Señor. Tú me tocaste, yo te sirvo. Yo sirvo la mesa, Señor. Está bien, estoy contenta, Señor, porque tu mano me tocó. Yo puedo servir. Hermanos, podemos servir al Señor donde Él nos ponga. Ella no se levantó a escribir un libro. Ella no se levantó a querer dar su testimonio como Jesús la sanó. Ella se levantó a servir. A servir. ¿Qué es la fiebre? La fiebre dice que es una reacción del cuerpo a una enfermedad o a una infección. ¿Saben que a veces nosotros no podemos servir al Señor como quisiéramos porque tenemos fiebre espiritual o una fiebre emocional? Estamos desanimados, estamos cargados, estamos con escalofríos de corazón tal vez. Yo quisiera, hermano, pero es que no puedo, tengo esto que me tiene postrado en cama, me tiene desanimado, estoy, hermano, vamos a hacer esto. No, yo no. Ella estaba con fiebre, postrada en cama, no podía hacer nada, no tenía ganas de nada, le dolía el cuerpo tal vez, la fiebre la tenía incómoda, pero un toque de Jesús la levantó y ella lo servía. Hermanos, un toque de Jesús nos capacita para servirlo. Nos capacita en donde Dios me ha puesto. ¿Cómo lo servimos? Ya sabemos. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? En nuestro trato a otros. Como yo trate a otros, estoy sirviendo al Señor. Lo estoy tratando a Él. Señor, yo quiero servir a mi familia, consciente de que tú estás en ellos. A mis hermanos, en la calle, peleando con todos ahí en el Mercadona. No, hermanos, no. Mostremos el carácter de Cristo. Mostremos el carácter de Cristo. ¿Cómo logramos eso? Con un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús nos capacita para servirlo. Mateo 14:31. Conocemos este pasaje. Van los discípulos en una barca y de repente, sorpresa, ¿quién llega? Jesús en la tormenta. ¿Se imaginan? A quien menos ellos hubieran esperado. Bueno, creo que nadie esperaría ver a una persona caminando en el agua a media tormenta. Cualquiera se asustaría. Pero ellos se encuentran con Jesús. Llega Jesús y todavía Pedro, asustado, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine también, que yo vaya. Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Miren qué bonito esa actitud de Pedro. No le está diciendo: Señor, yo quiero igualarte, no es competencia. Yo quiero seguir tu ejemplo, Señor. Yo quiero seguir tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Seguir el ejemplo de Jesús.
seguir el ejemplo. Si Jesús hacía esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Yo quiero ser como Jesús, yo quiero andar como Jesús. Entonces, si Jesús camina en el agua, ¿qué dice Pedro? Yo quiero caminar en el agua también, aunque sea ilógico, aunque la ciencia no entienda eso. Pero si Jesús lo hace, yo puedo. Y miren lo que el Señor le manda a Pedro. A ver, Pedro, ven, camina. El Señor no fue, Señor, manda que yo vaya. Y ahí en el 29 el Señor no le dice, en el nombre mío, ven Pedro y camina sobre el agua. ¿Qué le dice Jesús? Ven, así de fácil. Si tú crees, yo te ayudo. Ven, Pedro, camina. Y Pedro va, pero hay un detalle que la Biblia nos dice. La Biblia nos menciona un punto. En el verso 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué hundió a Pedro? ¿El viento? ¿El agua moviéndose? ¿La ropa mojada? Tal vez una aleta de tiburón por ahí. No. ¿Qué asustó? ¿Qué hundió a Pedro? El miedo. ¿Qué nos hunde a nosotros, hermanos? El miedo. A veces no damos pasos. A veces no caminamos por el miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. En un accidente, tal vez todos hemos escuchado noticias o hemos visto cosas que han sucedido y la gente se queda parada y no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque el miedo se apoderó y quedaron congelados. Y uno, ¿pero por qué no se tiró al suelo? El miedo, hermanos, puede paralizarnos. El miedo nos frena de caminar. El miedo nos hace quitar los ojos de Jesús y poner las circunstancias. Están despidiendo a todos en el trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora yo de qué voy a vivir? Me están pidiendo que devuelva el piso. Me están pidiendo el otro. Se arruinó el coche. Dice el doctor que estoy enfermo. ¿Qué voy a hacer? La tormenta. Entra el miedo. ¿Qué voy a hacer ahora, Señor? Pero Pedro hizo lo correcto. Dice que cuando empezó a hundirse, dio voces, gritó. Y no creo que haya sido dio voces, no es, Señor, por favor ayúdame. No, dio voces, él gritó, Señor, auxilio, auxilio, Señor. Hermanos, en nuestros miedos, en los temores que haya en nuestro corazón, aprendamos a clamar a Dios. A clamar a Dios. Porque miren qué hizo Jesús en el verso 31. Al momento, inmediatamente, ahí mismo, Jesús extendió la mano y lo agarró. Dice, asió de él. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, se suben a la barca y los discípulos, tal vez algunos, en medio del asombro y al ver la calma, asombrados con Jesús, más de alguno volteó a ver a Pedro y quizás pensó, se lo dijo, qué atrevido Pedro, qué atrevido, yo no me hubiera atrevido a hacer eso. Pedro, mira, todo mojado ahora, ¿cómo saliste de ahí? Pero pongámonos en el lugar de Pedro, porque es fácil cuando lo vemos en otros, hermanos. Pero en nuestra vida, Pedro, tal vez en la tormenta, ellos no escucharon la conversación con Jesús, lo que Jesús le dijo. Pero miren, Pedro ahí mojado, tal vez sentado, todavía asustado. ¿Qué pasó? Caminé en agua. Es que eso no es lógico. Pude caminar, yo sé que caminé en el agua. No hace falta que alguien me lo diga o que me diga que es mentira. Yo sé que yo caminé en el agua, pero dudé y me hundí. Y yo sé que Jesús me levantó en el agua, donde era imposible sostenerme. Por eso hoy cantábamos, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Clamé al Señor y Él me oyó. Él me sacó, dice, del pozo de desesperación, dice el otro canto.
Pacientemente yo esperé a Jehová y Él me sacó de ese pozo. Hermanos, necesitamos estar seguros en nuestro corazón que la mano de Jesús va a sostenernos en las tormentas. Él va a sostenernos. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes temores? Toma su mano. Señor, esta situación, yo tengo temor, Señor. Yo estoy asustado, estoy preocupado, Señor. Es tiempo de ir a Jesús. Es tiempo de tomar su mano. Señor, si tú no me tomas, yo no voy a poder. Yo no sé qué hacer, Señor. Siento que me hundo. Clama, clama. Lucas, vamos a Lucas. Veamos unas cuantas cositas más. ¿Cómo estamos? Sí. Sigamos. Y si no vemos todo, no importa. Después ustedes pueden seguir buscando ahí. ¿Qué más? Porque hay más cosas. Yo solo escogí unas cuantas de lo que Jesús hizo con sus manos, donde la Biblia nos demuestra qué hizo Jesús con sus manos. Lucas capítulo 4, verso 40. Esto es justo después de que Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Se recuerdan? Ella se levantó, incluso lo dice el verso 39, y al instante le servía. Ahí mismo se levantó, ella fue sanada. Pero en la noche sucede esto: al ponerse el sol, todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Miren, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús tocaba a los enfermos. Él se identifica en nuestra enfermedad también. Él no solo es, no. A mí, si me vas a buscar, es en la iglesia. Si estás enfermo, ahí está el doctor. No, en nuestras enfermedades, hermanos. Y yo, ¿por qué quiero llamar la atención también, regresando un poco a la enfermedad de la suegra de Pedro? Porque tal vez no era una enfermedad grave. Tal vez era algo no sencillo, porque era una fiebre, pero era algo que nosotros no consideraríamos como una enfermedad grave. Tal vez era un resfriado, una gripe, o tal vez una infección estomacal, y bueno, ya va una fiebre, ya va a pasar, ya se va a sentir mejor. Tómese un té y se va a sentir mejor. Beba mucha agua y agua fresca para bajar un paño con agua fría o fresca para bajar la fiebre, y ya le va a pasar. No, en esa enfermedad sencilla, digamos, que no sabemos cuál es, la Biblia no nos da detalles, solo nos dice que era una fiebre. Jesús la sanó. Y a veces nosotros podemos pensar que, no, yo para pedir oración, no, yo solo, si me dicen que me tienen que operar, si que tengo un cáncer o algo así, tal vez. Y minimizamos a veces las enfermedades físicas que podamos tener como una oportunidad de experimentar un toque de Dios. Aún una fiebre. Señor, ¿pudieras tocar mi cuerpo? ¿Pudieras tocar mi cuerpo? Miren qué dice Santiago 5. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La enfermedad, hermanos, es una oportunidad para encontrarnos con el Señor. Es una oportunidad para encontrarnos con el Señor. Cuando nos enfermemos, me duele la cabeza, me duele una muela, es una oportunidad para encontrarnos con el Señor también y experimentar un toque de su mano. Un poquito más, a ver, capítulo 8, ya casi terminamos. Capítulo 8 de Lucas, verso 41. Miren,
Vamos a parafrasearlo para adelantar. Llega un hombre principal de la sinagoga que se llama Jairo y se acerca a Jesús preocupado, afligido. Pongámonos en el lugar de este padre. Su hija se está muriendo. ¿Cómo llegaríamos nosotros si sabemos que Jesús va caminando por la calle? ¿Cómo nos acercaríamos si sabemos que nuestro hijo o nuestra hija se está muriendo en casa? Primero trataríamos de no separarnos del lado de nuestro hijo o nuestra hija para estar hasta el último suspiro con ellos. Pero al ver la impotencia que no podemos hacer nada por cambiar, por rescatarlo de su condición, nosotros escuchamos, Jesús va pasando. Y era un hombre principal, era uno de los religiosos que rechazaban a Jesús. Pero en su angustia, él se da cuenta, Jesús es mi única esperanza. Y él sale corriendo y va con Jesús y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. Y el Señor acepta ir con él. El Señor acepta acompañarlo. Dice, y mientras iba la multitud lo oprimía, en el verso 42, y en ese momento, la casualidad que cuando van en camino, o tal vez ya están llegando, llega una mujer enferma que padecía un flujo de sangre por más de 12 años. Angustiada, había gastado todo su dinero en los médicos, y de repente ella se logra abrir camino entre toda la multitud y toca el borde del manto de Jesús. Allá abajo, Señor, ya no tengo fuerzas para pararme. Ella toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús, en lugar de seguir caminando a rescatar a mi hija, se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Hasta Pedro le dice, Señor, ¿no te das cuenta que la multitud te aprieta? O sea, aquí vamos todos amontonados, Señor. Vamos todos apretados. Y tú me preguntas, ¿quién te tocó? Pongámonos en el lugar de Jairo. Señor, mi hija se está muriendo y tú preocupado, ¿quién te tocó entre toda esta gente? Señor, mi hija, vamos, sigue. No, espérate, es que alguien me tocó. Pero Señor, y en ese momento, hermanos, llega alguien y le dice, mira, no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Con amargura? ¿Con dolor? Señor, tú preocupado de que alguien te tocó, de que alguien tal vez te jaló la túnica, que te la arrugaron, y mi hija muriéndose, Señor, ¿qué vale más? ¿Tu túnica o la vida de mi hija? Jairo pudo haber reaccionado así. Y Jesús le responde, no temas, le dice, cree solamente, en el verso 50, y serás salva. Tranquilo, Jairo. Ni siquiera le estaban diciendo a Jesús. Él escucha que le dan la noticia a Jairo. Jesús se voltea y le dice, Jairo, quieto, no temas, cree y tu hija será salva. ¿Qué es creer? Es fe. ¿Cuál era la fe que Jesús le estaba diciendo? Yo te dije que voy a ir a orar por tu hija. Tú cree que yo voy a orar por tu hija. Yo voy a estar ahí contigo, Jairo. Cree eso, Jairo. No dudes, Jairo. Y Jesús se va. Y el verso 51 dice, entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Jesús necesitaba que sus discípulos vieran esto, que ellos fueran testigos de lo que Él iba a hacer, porque después ellos tendrían que hacerlo más adelante. Ellos tendrían que seguir el ejemplo después. Hermanos, nosotros vamos a pasar por situaciones y no pensemos solo en nosotros. Ay, mi problema. Vamos a pasar por situaciones para conocer cómo Jesús trabaja. Porque después nosotros vamos a necesitar esa experiencia para ayudar a otros.
O sea, Dios no nos mete en situaciones solo por caernos con palo y palo y palo a nosotros. Levantemos nuestra mirada, crezcamos, maduremos, dejemos de pensar solo en mí. Yo tengo que pasar por esto, porque yo voy a poder ayudar a alguien después. Entonces, Él mete a sus discípulos en esta habitación, pero no solo a ellos, mete al padre y a la madre. ¿Por qué metió al padre y a la madre? Porque es bueno, es que tienen que estar ahí. ¿Saben por qué? Porque Jesús está interesado en restaurar familias, hermanos. Dios trabaja con familias. La semana pasada hablábamos algo sobre la familia cristiana. Dios ama a las familias, Dios cuida a las familias, y el enemigo quiere destruir a las familias. El enemigo quiere separar a las familias. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace la gente? Cuando Jesús les dice, verso 52, estaban llorando y lamentando, y Él les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y la gente se empezó a burlar de Él. Hermanos, caminar con Jesús muchas veces es locura a los que no lo conocen. Se van a burlar de nosotros. Se van a burlar. Tú, cristiano, ¿y tú crees que de verdad Dios creó? No, si venimos del mono. Yo digo, es más honroso creer en que Dios me creó a que me digan que vengo de un mono. Me ofende más que me digan que vengo de un mono. Pero no, Dios nos creó con amor, con un propósito, con un plan. El mono para comer bananas nada más. No, hermanos. Pero Jesús dice, se burlaban de Jesús. Y el verso 54, aquí quiero llegar. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. ¿Por qué? Porque un muerto no puede comer. Un muerto no puede comer. No era ilusión óptica, no era algo ficticio, era aquí demostrándonos que ella sí resucitó de verdad. No es que estaba desmayada. Jesús la levantó. Pero hermanos, ¿cuál es el mensaje en este punto? Que Jesús levanta de los muertos. Padres, oremos por nuestros hijos. Intercedamos por nuestros hijos. Tal vez creemos que nuestros hijos están muertos espiritualmente. Que no falte nuestra intercesión por nuestros hijos. Tal vez, mire, su hijo anda en esto, su hija anda en esto en el mundo. No está muerto. Tal vez duerme. Y un toque de la mano de Jesús le volverá a la vida. Necesitamos como padres, hermanos, vivir de esta manera, orando, intercediendo por nuestros hijos. Un poquito más. Lucas 13, encontramos otra mujer enferma y tiene un mensaje para nosotros. Lucas 13, verso 10, dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga el día de reposo, y dice que ahí había una mujer, y esta mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. ¿Saben lo que es una enfermedad por 18 años, hermanos? Y lo deja claro, no era únicamente una condición física, era una enfermedad espiritual. ¿Qué entendemos por enfermedad espiritual? Demonios. Acosada por demonios por 18 años. ¿Y qué causaban los demonios en su vida? Dice que estaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. No sé, su columna o la cintura estaba las vértebras selladas, pegadas, y ella no podía enderezarse. Si hay una condición médica que produce eso. Pero hermanos, veamos, Jesús está demostrando quién es el que manda, quién es el jefe, quién es el que tiene el poder. Los demonios, ¿tenemos que andar con temor de demonios?
No, hermanos, no tenemos que andar ni siquiera acordándonos de ellos, porque al Señor es nuestra atención. A Él es al que nosotros tenemos que estar viendo. Pero dice que esta mujer estaba así. Y Jesús dice, verso 12, miren qué lindo el corazón de Jesús. Por eso tenemos que conocer el corazón de Dios. Porque cuando estemos en el problema, tenemos que acordarnos. Tenemos que acordarnos. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio, tal vez él entró y la mira al lado de la puerta y se le queda viendo y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. No dice que ella hizo una cita especial para hablar con Jesús, para exponerle su caso. Jesús la vio y se compadeció de ella. La liberó de demonios, hermanos. Ella trataba de mirar hacia arriba. ¿Qué lección sacamos nosotros? Ella trataba de mirar hacia arriba y no podía. Ella trataba de levantar la cabeza y no podía. Ella trataba de enderezarse para caminar y no podía. Y a veces nosotros podemos sentirnos así. Señor, pero es que estoy tratando de levantar la cabeza y no puedo. Es como que cuando trato de caminar, Señor, me vuelvo a caer. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Qué hizo Jesús? Dice el verso 13. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hermanos, a veces nosotros vamos a sentir que hay enfermedad espiritual en nosotros y no podemos hacer más que mirar el suelo, andar derrotados. Alguien que va viendo el suelo, que camina viendo el suelo, habla de derrota. ¿Cómo sale cuando alguien ganó? ¿Cómo es alguien que gana? Sale viendo hacia arriba. Y curiosamente, ¿qué hace alguien que gana? Cuando un equipo gana, ¿qué hacen? Miran hacia arriba y levantan sus manos. ¿Han visto? En fútbol, meten un gol y ¿qué es lo primero que hacen? Levantan las manos. ¿Por qué? Las manos, hermanos, nos hablan de victoria. Con las manos expresamos o nuestra derrota, nuestra victoria, o la derrota. Manos caídas, viendo al suelo. A veces vamos así por la vida. A veces somos cristianos derrotados. Y no se trata de que declares en victoria. No le estoy hablando de eso. Porque declararse en victoria no cambia nuestra realidad, hermanos. No nos declaremos en victoria. Encontrémonos con Jesús y Él nos da la victoria. Él quiere sacarnos. De nada sirve que yo declare que estoy en victoria, porque eso no va a cambiar mi problema. Lo único que cambia mi problema es Jesús. Jesús cambia nuestros problemas. Entonces, hermanos, no nos quedemos en nuestra condición lamentándonos. Aquí, hermano, ay, voy siempre en el suelo, siempre arrastrado. No. Arriba. Jesús quiere levantarnos. Jesús quiere enderezarnos. El último. Bueno, se los dejo de tarea después, el penúltimo. Jesús dice que partió el pan en Lucas 22 y les dio la copa a sus discípulos. El pan habla de su cuerpo, la copa de su sangre. Él les dio y es voluntario. Él lo partió el pan. Él lo partió. Él les dio la copa. Pero cada uno tenía que agarrarlo, comerlo y beberlo. Es voluntario, hermanos. Pero sus manos se extienden a nosotros con el regalo, el don de salvación. Yo te doy mi cuerpo, yo te doy mi sangre, pero tú tienes que recibirlo. Y el último que quiero ver, ya con este terminamos. Lucas 24. Lucas 24. Jesús se aparece a sus discípulos. Jesús resucitó y están los discípulos tristes. Primero porque Jesús murió, su maestro, ellos lo amaban y murió. Pero de repente escuchan después del tercer día a unas mujeres decir que lo vieron, que Él está vivo. Y ahora están confundidos. Y ahora ellos están viendo cosas. Ellos empiezan a escuchar cosas de dos discípulos que fueron caminando hacia Emaús. Y ahora dicen que caminaron con Él.
que el Señor se les apareció. Anoté el equivocado. Aquí en el verso 36, quiero ver. Jesús se aparece a sus discípulos. Aquí está. Jesús se aparece a sus discípulos, ahí después del verso 36, y los saluda. Y dice que todos estaban asustados, espantados, viéndolo. Y él dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Porque estamos acostumbrados, hermanos, a lo natural nada más. Y él les dice, tranquilos, yo estuve con ustedes, soy el mismo. Verso 39, la prueba donde reconocemos a Jesús. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad, tóquenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, verso 40, les mostró las manos y los pies. Jesús resucitó. ¿Por qué le mostró las manos y los pies? ¿Qué había en las manos de Jesús? ¿Qué había? ¿Qué? ¿Pero qué era? ¿Qué era? ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué era literalmente? En Tomás, ¿qué hizo? Era un agujero, era un hoyo, hermanos. O sea, Tomás metió la mano, metió el dedo, tocaron. Si nosotros viéramos las manos de Jesús, veríamos un agujero. Y Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, traspasadas. Y ellos asombrados, maravillados, él les dice todavía, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Como para que se den cuenta que no soy un espíritu, que no soy un holograma, que no es una ilusión óptica, que yo como, que yo puedo comer, que yo estoy vivo. Hermanos, sus manos aquí están demostrándonos que Él está vivo. ¡Qué detalle! En las Escrituras el Espíritu Santo nos deja después de la resurrección, porque alguien pudiera decir, bueno, sí, todo lo primero fue cuando Él estaba en su cuerpo antes de morir, pero después de morir ya no. Él llega y se asegura, discípulos, miren mis manos. Estas manos que tocaron enfermos, estas manos que cargaron a los niños y los bendijeron, estas manos que resucitaron a la hija de Jairo, aquí están, traspasadas. Ustedes me vieron en la cruz, toquen, miren, aquí están mis manos. Él fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Sus manos naturales, sus manos físicas, fueron traspasadas por nosotros, pero el precio de nuestra salvación fue pagado por el derramamiento de su sangre, hermanos, por su vida, por su resurrección. ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo! ¡Qué oportunidad tenemos nosotros de caminar con un Dios tan grande! De tomar su mano en los valles, porque Él irá con nosotros. Pónganse de pie, por favor, y quiero darles un resumen breve de todo lo que hemos hablado. Isaías hizo un resumen de Jesús para nosotros, de lo que Él hace en nosotros, de lo que Él quiere hacer para nosotros, hermanos. Pero una pregunta, ¿aceptamos nosotros? ¿Hemos aceptado nosotros el sacrificio? Es gratuito, es voluntario y es algo constante, hermanos, que nosotros tenemos que buscar. Es algo constante que nosotros tenemos que buscar. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Por eso se burlaban de él. Le veremos, mas sin atractivo.
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Miren, nos avergonzamos de Jesús y no lo estimamos, no lo valoramos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Saben qué pasaba cuando él tocaba a alguien? Él tomaba esas enfermedades. ¿Tienes fiebre? Dámela. ¿Estás muerta? Te doy vida. Él tomaba nuestras cosas. Él lleva nuestras cargas, hermanos. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo pecado en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Jesús, hermanos. Tengo pecado, él toma mi pecado y me da salvación. Tengo transgresiones, él toma mis grandes transgresiones y me da su perdón. Tengo condenación, tengo fiebre espiritual o emocional, él toma mi fiebre y nos dice: mira, por mi llaga tú eres sanado. Toma. Él lleva nuestras cargas, hermanos. Podemos acercarnos a él, podemos tocar su mano. Necesitamos un toque de la mano de Jesús. No sé cuál sea nuestra condición, nuestra necesidad. No sé con qué punto de esto nos identifiquemos. Podemos buscar, hay más cosas que Jesús hizo. Yo solo escogí estos 7. Hay más cosas. Él quiere tocarnos, él quiere levantarnos, él quiere abrazarnos, él quiere bendecirnos. Pero todo se resume en 2 preguntas. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Y tenemos necesidad de un toque de Dios? ¿Tienes necesidad? No, me da lo mismo. Hermanos, no perdamos las oportunidades de Dios. Tener un toque de Dios es muy real. Tener un toque de Dios es muy real. Si te acercas a Él,
queremos acercarnos a ti en esta hora, Señor. Un toque de tu mano en nuestras vidas. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada condición, Señor. Por favor, danos un toque de ti, Señor amado. Oh, te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras situaciones, Señor, en cada momento. Oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tener un toque de Dios es muy real. Tener un toque de Dios es muy real. Si te acercas a Él, a quien se acercará. Tener un toque de Dios es muy real. Señor, permítenos experimentar un toque de tu mano, Señor. Oh, por favor, Cristo Jesús, atráenos a ti, atráenos, que podamos conocer tu corazón, Señor, y en cada situación, cada vida aquí, Señor, que pueda tener un encuentro contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por acercarte a nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse unos minutitos, hermanos. Queremos darle unos minutos ahí a Sebastián, que quiere citar el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, escuchémoslo y que el Señor ahí te siga dando de tu gracia, Sebas. Ven acá. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellos, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Buen trabajo, estamos contentos, hermanos. Todos los muchachos pudieron citar sus capítulos y nos alegra. Así que felicitaciones, Débora, Sebas, Vale, Asaf y Sadoc.